Buenos días, mi nombre es Camila Sánchez y junto a Andrea Pérez, Valeria Fasanaro, Madeleine Rodríguez, Paola Hernández, Orlando Valladares, presentaremos hoy un videocast acerca de los venezolanos son flojos, de la materia Psicología Social. Primero que nada, vamos a especificar qué es realmente una persona floja. Para eso vamos a ver la siguiente lámina. Cuando vamos al buscador Google y buscamos qué son los venezolanos flojos, es la tercera opción que nos aparece. Algo importante sobre esta palabra es que flojo realmente no significa perezoso. Flojo tiene un significado que algo te queda holgado, pero en Latinoamérica se usa como sinónimo de pereza. En la siguiente lámina vamos a ver los conceptos. Una persona perezosa es una persona que tiene falta de ganas o disposición a la hora de realizar unas determinadas tareas. Estas pueden ser hacer ejercicio, hacer un trabajo, limpiar tu hogar. Y la pereza, en este sentido, está normalmente asociada con conceptos como holganacería y haraganería. Y hoy en día, la flojera es estudiada en psicología como la procrastinación. Este comportamiento tiene un objetivo. Su objetivo es empujarnos en todo momento hacia el placer inmediato, que nos evade del deber y que nos salva temporalmente de lo que nos apetece hacer. La flojera tiene muchas causas. Yo voy a nombrarle alguna de ellas. Las causas de por qué las personas son flojas es porque hay una ausencia de beneficio en relación a la fuerza invertida, porque tienen una mala alimentación, sufren alguna enfermedad. La flojera también está relacionada con la depresión, también es falta de reconocimiento en el trabajo que se realiza, falta de preparación para llevar una tarea, ausencia de motivación o que la tarea les parece desagradable. Las personas flojas suelen tener ciertas características en común, aunque estas características no se cumplen en todos los casos, considero que es importante nombrarlas. Las personas flojas suelen ser incapaces de hacer un favor, siempre entran iba a hacer ejercicio, pero justamente comenzó a llover, siempre tienen excusas, no terminan lo que comienzan y suelen ser personas que no tienen hobbies o comentan que no sienten pasión por alguna actividad específica. Aunque la flojera está asociada normalmente con aspectos negativos, esta también tiene ciertos aspectos positivos que les voy a nombrar. La pereza parece estar relacionada con la falta de actividad, pero resulta que las personas que son flojas tienden a utilizar su creatividad e inteligencia para resolver problemas utilizando la menor cantidad de energía posible. Ahora les voy en la siguiente lámina a explicar un concepto muy importante para descifrar o para entender la frase, que es la atribución causal. Esta teoría fue creada en 1958 por Fritz Heder. ¿En qué se basa la teoría de la atribución causal? Es una teoría que dice que el proceso mediante el cual se hacen interferencias acerca de las posibles causas de la conducta de los demás y la propia. Dice que todas las personas a sucesos inesperados buscamos saber sus causas y si nosotros decimos causas que no sabemos que son certeras, igual las vamos a tomar como válidas. Lo que apoya esta teoría es que los seres humanos lo que realmente buscamos conocer el origen, sin estar seguros si es comprobable o no. Ahora, también un rasgo importante de esta teoría es que Heidegger la creó. Siguiente lámina, por favor. Cuando Heidegger la creó, él hizo un aporte que dijo la siguiente frase: las personas actuamos como científicos ingenuos. Esta frase, ¿qué quiere decir? Que siempre tratamos de dar sentido al mundo físico y social en el que vivimos y nos esforzamos por descubrir elementos invariantes que existen en el mundo. Y siempre tratamos de conseguir una explicación y esto lo hacemos porque queremos sentir que tenemos el control, ser más estables y tener la capacidad de predecir. Las atribuciones pueden ser causas fuera de nosotros, o sea, podemos conseguir la causa en alguien más o podemos
decir que la causa está en nosotros mismos. Estos conceptos los van a explicar más adelante mi compañera. Tenemos la que es la de Heidegger. Heidegger es un y realizando en este momento. Una de ellas es la anteriormente mencionada por mi compañera Andrea. Otra es la tajante distinción que establece entre las causas personales, que son las causas internas, es decir, yo pienso que los venezolanos son flojos y esto es una creencia mía. Y también tenemos las situacionales, que son las causas externas o ambientales. Es decir, estas causas me están indicando a mí, fuera de mí, yo puedo ver acciones que me afirman que los venezolanos son flojos. ¿Cómo? Con las características que mencionó anteriormente mi compañera Andrea Pérez. Además de esto, Heidegger, dentro de sus aportaciones, dentro de sus aportes, dice una afirmación muy interesante, que es la conducta engulla el campo. Esto quiere decir que las personas, cuando intentamos explicar una conducta, tendemos a darle mayor importancia a las causas personales que a las causas situacionales. Es decir, si nosotros creemos que los venezolanos efectivamente son flojos, en lugar de cualquier otro adjetivo que pueda existir, eso es lo que vamos a proyectar. Además de eso, su idea de que un proceso atributivo se ponga en marcha es imprescindible, ya que la situación que enfrenta la persona debe ser incoherente, inestable y generadora de incertidumbre para que pueda generar un efecto en las personas. Lo demás lo veremos en las siguientes láminas. Para poder darle un sentido a nuestra frase y a nuestro tema de exposición, también poseemos diversas teorías, como lo son la teoría de la inferencia correspondiente, la teoría de Kelly. En esta parte, nuestra compañera Valeria... Ok, vamos a hablar primero de la teoría de inferencia correspondiente. ¿Qué propone esta teoría? El objeto principal son las causas personales o internas, como las llamaba Heidegger. Este planteamiento establece o determina el proceso que va a hacer una persona hasta realizar la atribución disposicional de causa. Es decir, atribuir una acción a una disposición interna. Por ejemplo, regañar a una persona sería la acción y la disposición interna puede ser enojo, tristeza o decepción. Al nosotros querer o saber la disposición interna de una persona, nos vamos a seguir de unos juicios y Orlando nos va a ayudar un poquito a entender esto de una mejor manera. Gracias, Valeria. Como Valeria estaba explicando, la teoría también tiene que ver con juicios. Estos juicios que se conocen como los juicios de lógica, que son la cabida de la libertad, la comparación de consecuencias y la deseabilidad social de la acción. La cabida de la libertad es cuando la persona toma esta decisión, ¿verdad?, de hacer o no hacer una acción, de cometer o no cometer una acción. Y esto se puede generar cuando, por ejemplo, el jefe de una empresa quiere despedir a una persona porque no fue a trabajar el primer lunes del mes, que es un día importante por lo general, pero el jefe no lo puede despedir porque tiene que saber, ¿verdad?, que el trabajador tuvo la libertad o tuvo la decisión de no asistir, de no querer asistir, por ejemplo, la flojera o la pereza de no asistir. Otra de los juicios es la comparación que se realiza con las consecuencias, es decir, comparar las consecuencias antes, durante y la consecuencia después de la acción. Por ejemplo, una persona que se le está brindando la oportunidad de tener un trabajo con un buen ingreso económico, un trabajo con viajes, un trabajo donde pueda hacer o tener distintos beneficios. Bueno, yo tomo la decisión de tomar ese trabajo porque voy a tener todos los beneficios, tanto económicos
como en bienestar que puedo tener. Llega otra persona, ofrece otro trabajo, o me ofrece a mí otro trabajo, y solamente me da mayor beneficio económico, pero no me da otros tipos de beneficios. Tengo que tener la consecuencia delante de tomar la decisión de que, ok, quiero mayor beneficio económico o quiero otros tipos de beneficios aún con el beneficio económico. La consecuencia del durante, es decir, cuando yo tenga buen beneficio económico, bueno, yo puedo también tener otro tipo de beneficios. ¿Y qué va a pasar o qué consecuencia va a suceder después de tomar esa decisión? Es decir, si ya he tomado la decisión de tomar el trabajo con mejor beneficio económico o con cualquier otro tipo de los beneficios. Y tenemos por último la deseabilidad. La deseabilidad es cuando la persona toma esta decisión de creer o de querer hacer las cosas por una mejor decisión o un mejor beneficio, no tanto en las decisiones, en este particular del ejemplo que les decía ahorita, no tanto en el beneficio de querer hacer o de tener un trabajo con mayor beneficio económico, sino en cualquier tipo de acción que nosotros vamos a tener. En este caso, por ejemplo, está ocurriendo la situación de cuando el venezolano es flojo. Bueno, yo estoy tomando la decisión porque quiero de ser flojo. Es decir, estoy teniendo el deseo de ser flojo o estoy teniendo el deseo de querer dejar a un lado la acción para convertirme en una persona que la acción sería no tener ningún tipo de acción. Esta es parte de los juicios o parte de la parte lógica que lleva a la teoría de la inferencia correspondiente, y Valeria nos va a dar este tipo de también juicios, pero motivacionales. Ok, como Orlando nos ha explicado, los factores lógicos atribuyen a la causa, pero también hay unos factores motivacionales, la relevancia hedónica y la personalizada. La relevancia hedónica la podemos reconocer porque la acción del individuo involucra al perceptor, y la personalizada, en cambio, esta acción va dirigida expresamente hacia ese perceptor o a esa persona. Vamos a pasar la lámina para ver la siguiente teoría. En la teoría de covariación y configuración nos proponen dos procesos que, dependiendo de la cantidad de información que distribuye a la persona para realizar un juicio final. Por ejemplo, usarías covariación si la información viene de varias observaciones, y configuración si esa información proviene de una observación. En el proceso de covariación se dispone de tres tipos de causas. Vamos a poner el ejemplo de que Elena le robó el celular a María. Entonces, los tres tipos de causas sería la persona, que sería Elena le robó el celular porque María le robó la laptop antes. El estímulo, el robo fue dado porque María provocó a Elena, y las circunstancias, que puede ser que Elena es una persona muy rencorosa o vengativa. Y para tomar la decisión se dispone de tres tipos de información. Tenemos consenso, donde nos podemos preguntar cómo otras personas han llevado este tipo de situación. Por ejemplo, ¿con cuántas personas ha tenido este tipo de problemas María? Distintividad, donde también nos podemos preguntar cuál ha sido la actitud de esa persona en una situación parecida. Por ejemplo, si Elena le ha robado a otras personas o a todo el mundo. Y consistencia, cuando nos podemos preguntar cómo esa persona se ha comportado en la misma situación, pero en otra ocasión. Por ejemplo, si ya Elena le ha robado a María.
Y estos atributos, que también en el caso del flojo es una actitud, pues estas actitudes son tendencias psicológicas que se pueden expresar mediante la evaluación o también de una entidad o un objeto con cierto grado de favorabilidad, como nos dice Egli y Chaiken. Y por esto está esta unión entre el mundo social y lo que individual se cree del otro. Individualmente se cree del otro. En la siguiente lámina, Madeleine nos va a comentar la codificación. Entonces, vamos de lleno con la teoría de covariación y configuración. Ok, dentro de la teoría de covariación y configuración, el segundo proceso que tenemos es el proceso de configuración. El proceso de configuración nos habla acerca de las causas que están más allá de nosotros, es decir, que nosotros podemos percibir. Sin embargo, no tenemos una experiencia previa con lo que es la afirmación de los venezolanos son flojos como tal, sino que más bien nosotros lo estamos construyendo, no tenemos algo de antemano. Este proceso de configuración está conformado por lo que se llaman los esquemas causales, y tenemos dos clases de esquemas causales: el esquema de las causas múltiples y necesarias y el esquema de las causas múltiples y suficientes. El esquema de las causas múltiples y necesarias nos explica que cuando nos encontramos con hechos con una magnitud extrema, solemos pensar que tiene que haberse dado por varias causas para que este efecto se dé. Por ejemplo, si nosotros estamos en nuestro trabajo y estamos acostumbrados a ver a Sofía, que es una trabajadora venezolana incansable, ella ese día llega flojeando y no nos está haciendo nada en la oficina. Nosotros ya sabemos que Sofía es una persona trabajadora, entonces podemos atribuirle las causas de su flojera a otras posibles cosas. Por ejemplo, Sofía tuvo una mala noche, tuvo que salir a hacer algo de emergencia, o también tiene otro trabajo y tuvo que dedicarle horas extras, por lo cual llegó cansada este día a nuestro trabajo. Sin embargo, nunca vamos a pensar que Sofía es una floja nada más por ello. Dentro de otras de los esquemas causales tenemos el esquema de las causas múltiples y suficientes, que se aplica a los sucesos. Estamos acostumbrados a realizar tareas, a veces nos aburrimos, pero es algo que pudo haber pasado tanto a Sofía como a mí. Dentro de este esquema de las causas múltiples suficientes tenemos esa estimación y el principio de aumento. El principio de esa estimación es perfecta disminuir cuando existen diversas causas plausibles, como las anteriormente mencionadas. También tenemos la teoría de la atribución causal, dentro de las cuales tenemos nuestro foco de causalidad. Nuestro focus de causalidad, dentro del cual se encuentra el locus de control interno, en el cual afirmamos lo que me ocurre está bajo mi control, y el locus de control externo, que lo que me ocurre depende de factores externos, tal y como lo refleja la lámina que tenemos acá. Ok, esto puede ser aplicable a los ejemplos que vimos anteriormente. Por ejemplo, el locus de control interno podría verse como mi creencia de que todos los venezolanos son flojos. Si yo lo creo, nunca va a cambiar. Es muy poco probable que cambie. ¿Por qué? Porque está bajo mi control y yo decido si cambia o no. En cambio, el locus de control externo
se debe más a causas externas y situacionales. Por ejemplo, lo podemos relacionar con la teoría de Heider. Entonces, a partir de esto, si nosotros vemos que algunos venezolanos son flojos y emiten acciones de flojos, eso es lo que vamos a creer. Entonces, seguimos con la próxima lámina. Ok, ahora yo voy a hablar sobre las noticias e investigaciones que hemos buscado a lo largo de este proyecto. Hay múltiples maneras de medir si una población es floja o no. Se pueden comparar las horas libres con las horas de trabajo, la productividad de las personas, con la tasa de empleo y desempleo. Esto como forma de atribución causal a la posible afirmación de que el venezolano es flojo. Pasemos a la próxima lámina. Esa no es. Ok. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países que trabajan menos horas son los más productivos, como tenemos a Noruega y Holanda, que trabajan alrededor de 30 horas semanales. Son países que pues disfrutan de economías prósperas. A pesar de que en Venezuela las horas legales de empleo son 40 horas semanales, no se puede deducir mediante la cantidad de horas si el venezolano es flojo o no. Esto se sabe mediante la productividad de esas horas laborales y se valoran aspectos como la puntualidad, responsabilidad, aplicación de conocimientos en el campo práctico, cumplir de manera eficiente con las tareas asignadas y entre otras cosas. Según otro estudio de ellos, los latinoamericanos no somos flojos, pero sin embargo, la productividad es muy baja, ya que no aprovechamos bien las horas de trabajo, y esto se refleja en los salarios bajos. Con esto se evidencia lo que decía anteriormente, de la productividad. No es que no se trabaje lo suficiente, sino que no se saben aprovechar las horas laborales de una manera productiva. La mitad de los trabajos en Venezuela son de baja productividad según cifras del CEPAL, que a su vez propone que para que un país aumente los trabajos productivos debe tener empresas productivas. Con esto se puede direccionar a PDVSA, la conocemos bastante bien, y su producción actual es sumamente baja por sanciones estadounidenses, y no solo eso, sino que los campos petroleros se han ido desactivando por falta de mantenimiento. PDVSA, tal cual como la conocemos, pasó de ser una de las industrias más grandes, productivas e importantes del país, a tener un gran descenso en su funcionalidad, tasa de empleo y productividad. Asimismo, disminuyó todo el mercado laboral, provocando que la mayoría de las personas busque un trabajo independiente que le produzca más de lo que podría ofrecerle una entidad pública. Para medir si una persona es floja o no, tenemos la tasa de empleo. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2018, la fuerza de trabajo en Venezuela de personas activas era de 67,9%, basándose en cualquier tipo de actividad, sea estudiante, trabajador público, trabajador privado o independiente. Fácilmente podríamos interpretar que para la fecha la mayoría de las personas estaba activa en modo de ocupación. La siguiente lámina. La afirmación de que el venezolano es flojo se refugia en muchos aspectos de la economía venezolana y el mecanismo de empleo que se maneja de unos años para acá. El gobierno se ha encargado de que la productividad disminuya, no dándoles tareas útiles a los empleados públicos, más que votar a favor del gobierno y asistir a las manifestaciones chavistas, viéndolo de esta forma como su boleto a que no sean desempleados. Teniendo horarios flexibles, salarios pobres y pocos beneficios, las personas por lo general se encuentran menos motivadas a ser responsables y constantes con respecto a su empleo, dándole paso a la flojera. También se podría analizar que el gobierno actual nos ha llevado a eso también, dándole a las zonas populares o personas de bajos recursos un conjunto de misiones, tales como Misión Vivienda, donde le dan un hogar, educación, comida mediante las famosas cajas CLAP, bonos monetarios para embarazadas, estudiantes, festividades, etc., haciendo que el venezolano se conforme con lo poco que puede obtener mediante el gobierno y prefiera el camino fácil antes de que la vida de trabajar duro para ganarse una calidad de vida eficiente. Además de crear la mentalidad de dejar de esforzarse, porque igual el salario será prácticamente nulo.
Sin embargo, en los últimos años se han notado movimientos migratorios inmensos desde Venezuela hacia cualquier parte del mundo. Y en verdad es muy difícil escuchar que el venezolano no se esfuerza o no se sacrifica por su familia. La mayoría de los venezolanos que se han ido para tener ellos mismos una mejor calidad de vida, oportunidades de trabajo y buen pago, para así ofrecerles esos beneficios también a su familia. Además, como nuestros gráficos mostrarán más adelante, la mayoría nos enfocamos en describir la gran cantidad de características positivas que tenemos los venezolanos para eliminar la mala fama de flojos. Ahora bien, la atribución causal a esta afirmación podría ser cualquiera de las que fueron anteriormente descritas. Sin las posibilidades de conocer las causas reales, solo con saber, por ejemplo, la situación en un país del venezolano, es bastante fácil identificarlo como una causa. Puede ser cierto como puede que no sea cierto. Porque podríamos toparnos fácilmente con un venezolano también que es realmente flojo porque quiere, y no porque las circunstancias lo han llevado a ello. Si nos preguntamos por qué el venezolano es flojo, podríamos concluir varias cosas. Depende de cuánta información tengamos al respecto. Por ejemplo, en el caso de los empleados públicos que tienen que cumplir con el régimen, puede que sean flojos porque poseen un mayor foco de control externo. Es decir, que esta persona se ve en posición fuera de su voluntad, que la situación externa a esa persona la ha llevado a aferrarse a esa característica. Como podemos ver, es un perfecto ejemplo el estudio realizado en LUCAP en 1998 de la pobreza en Venezuela, causas y posibles soluciones, donde la mayoría de los sujetos indican foco externo de control de causalidad. Es decir, que se llega a la pobreza por razones externas a los propios sujetos, de algo que no pueden controlar. Ahora le paso la palabra a mi compañero Orlando. Gracias, Paola. Y precisamente, como estamos internas o sean externas. Pero, ¿de dónde viene precisamente esta frase? ¿O de dónde viene precisamente la atribución causal a los venezolanos de que somos flojos? Todo comienza desde su origen, y es que exactamente no se sabe desde cuándo, pero sí la historia comenta que esto está presente en nuestro gentilicio desde hace ya algunos años. Es que cuando, en la época independentista de nuestro país, los hombres, quienes eran los que para ese momento tenían que buscar el sustento, las mujeres quedarse en el hogar, algunos trabajaban en las tierras, otros iban a la guerra, otros trabajaban en cualquier empresa que ya para ese momento el venezolano estaba emprendiendo, o lo que hoy conocemos como emprendimiento, o simplemente trabajaba para cualquiera de los cabildos que en ese momento estaba en el país. Otros, por su parte, no hacían nada. Y es que cuando digo que no hacían nada, es que precisamente no hacían nada. Se estaban en las tabernas, se iban a hablar con sus amigos, o simplemente holgazaneaban. Es decir, tenían pereza. Los mitos son historias imaginarias o tradicionales que alteran las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa. Y es que puede ser que se le dé más valor o se le dé menos valor a esto. Esto nace gracias a lo que, de una u otra manera, es una pieza fundamental o un atributo fundamental que hoy en la sociedad venezolana se ha mantenido. Y es que en otros países de Latinoamérica no está tanto así, lo que es la generalización. En la siguiente lámina se explica precisamente cómo la generalización ayuda a que de una u otra manera cada una de estas frases, o esta frase precisamente, el mito de que el venezolano es flojo, se ha convertido en una actitud. Las actitudes, como nos señala precisamente la literatura que estamos utilizando en nuestra materia, son tendencias psicológicas que se expresan mediante la evaluación de una entidad. Gracias a esto, a las actitudes, es que nosotros hemos generalizado que los venezolanos somos flojos, que todas las mujeres son iguales, que todos los hombres son mujeriegos, que todos los estudiantes rasparon el examen o que simplemente cualquiera de nosotros
puedes analizar cualquier frase, o más bien, actitud que está presente en el venezolano. Para que una actitud se dé, tiene que haber un componente de creencia, un componente afectivo y un componente conductual. El componente de creencia es creer que la persona quiere o no hacer esa acción. En este caso, el componente de creencia para la frase del venezolano es flojo es creer que el venezolano, por tener, como ya también mis compañeros han explicado, menos tiempo o horas de trabajo en la semana, que puedan hacer más rápido algunas cosas, o que puedan hacer varias cosas a la vez, pueda creer que el venezolano es flojo. El componente efectivo es cuando ya pasa hacia la frase de el venezolano es flojo, porque creemos que el venezolano es flojo, bueno, no nos va a rendir en el trabajo, no nos va a rendir en el estudio, entonces, ¿para qué yo voy a apostar por este venezolano? El componente conductual es donde nace la conducta. Yo creo que el venezolano es flojo, yo asumo que el venezolano es flojo, por tanto, la conducta sería que todo el venezolano es flojo. Y es que precisamente, también la parte de que el mito del venezolano es flojo se ha estudiado a través de los años en nuestra sociedad venezolana. En la siguiente lámina, se puede observar un estudio que se hizo gracias a investigadores de la Universidad Central de Venezuela y a investigadores de nuestra casa de estudio, de la Universidad Católica Andrés Bello. Para el año 2015, según Acosta, en un estudio que ella realiza, se puede identificar los atributos que desde el punto de vista de esa muestra que se hizo y de la autopercepción, definen al venezolano típico. Se hizo una clasificación por grupos de 3 partes. Socioafectivo, que sería los alegres, los amistosos, y por otra parte, la parte de los adjetivos negativos. Es decir, el venezolano es flojo, el venezolano es apático, agresivo, alcohólico, bebedor, conformista. Pero por lo general, la frecuencia más alta se tuvo de que el venezolano es flojo. La siguiente lámina, por favor. Gracias a esto, se puede ver que la atribución de mito a actitud, según Heider, 1958, como también lo explicó hace minutos mi compañera Madeleine, tiene acciones o causas personales, que son las internas, y las causas externas y ambientales. Quiere esto decir que cualquiera de nosotros puede creer o atribuirse desde lo interno o desde lo externo, es decir, en la sociedad, de que los venezolanos somos flojos, no como mito, sino ya como una actitud generalizada presente en los venezolanos. El venezolano, antes de ser flojo, es esforzado, madrugador, luchador, soñador, cordial, amigable, hospedador y sobre todo, desde hace ya muchos años, Venezuela se ha convertido en el país de todos. Y precisamente para ver cómo cada uno de estos atributos positivos y cómo Venezuela se ha convertido en el país de todos, mi compañera Camila nos va a explicar un poco desde lo que los mismos venezolanos han dicho en una muestra que hemos podido nosotros recoger. Camila. Muchas gracias, Orlando. Efectivamente, nosotros realizamos una encuesta a personas cercanas a nosotras, mayormente venezolanos, para que nos indiquen sus pensamientos y argumentos acerca de esta afirmación. La encuesta se presentó básicamente para saber la opinión de las personas. 103 personas respondieron a la encuesta y 96 argumentaron su respuesta. Este gráfico que vemos a continuación, podemos ver que el 50.5% está en desacuerdo con la afirmación los venezolanos son flojos. Esto nos indica que la mayoría de las personas no están de acuerdo con que esta afirmación esté tan rajada y potente, pues. El 11.7% se encuentra de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, el 37.9% indica que depende de la situación, podemos indicar que un venezolano es flojo o no. Ya veremos algunos de los argumentos por lo cual sustentaron su idea. Los argumentos a favor de la frase, es decir, que indican que los venezolanos son flojos,
son los siguientes. Una de las personas indicó que la viveza criolla, todos quieren conseguir al máximo de dinero al menor costo, ya sea en tiempo o esfuerzo. Otro, porque trabajar y estudiar en este país no es valorizado. Esto podemos verlo en algunos de los comentarios que nos han dicho nuestros compañeros anteriormente. Esperan a que los demás hagan las cosas por uno mismo. Creo que esperar que te regalen una casa, una bolsa de comida, un bono en tu cuenta, un carro o la posibilidad de tener tu casa bien equipada sin haber ahorrado gracias a tu trabajo y formación permite expectativas hacia la fácil adquisición con tan solo ser paciente. Incluso si es una ilusión el logro de todo eso. Tal vez flojo no es la palabra. Quizás es la derivación de la simpática viveza de hace años hacia la corrupción, socialmente aceptada o colectivamente concientizada. Creo que es mejor considerar la falta de productividad de cada ciudadano a causa de múltiples factores sociopolíticos. Aquí podemos ver cómo en vez de la flojera nos indican que es viveza, que las personas o los venezolanos quieren conseguir todo sin hacer nada a cambio. Entonces esto lo podemos ver de esta manera y por eso argumentan que la frase de los venezolanos son flojos efectivamente es verdad. También podemos ver argumentos en contra de la frase, por ejemplo, la nacionalidad de una persona no es determinante de una actitud o comportamiento específico. Considero que los venezolanos son personas con mucha energía y motivación, el cual esto los mantiene con deseos de superación, planteándose diferentes maneras de reinventarse el día a día y para alcanzar las metas que se proponen. Nos caracterizamos por ser muy trabajadores y aplicados, perfeccionistas y auténticos. Entonces, flojos no somos. Quizás existan muchos limitantes, pero flojos no es. Porque todos los individuos somos diferentes, no importa qué nacionalidad seamos. Catalogar a una persona floja solo por pertenecer a un país específico denota ignorancia. Aquí podemos ver que las personas indican que realmente la flojera no es una atribución de un país, sino de ciertas personas, y que atribuir este adjetivo a un gentilicio es de manera incorrecta. Podemos ver cómo en la siguiente lámina hay gente que argumenta que depende de la situación, podemos decir si un venezolano es flojo o no. Por ejemplo, una de las personas indica, porque si no puedes salir y tienes todo listo, no te queda de otra que ver tele o leer. Aquí no quiere decir que ya cuando no tienes más nada que hacer, vas a flojear o vas a ser una persona perezosa, pero precisamente porque no tienes nada que hacer. Otra persona indica, primeramente no se puede decir los venezolanos son flojos, porque no todos los venezolanos lo son. Lo más correcto sería decir, la mayoría o parte de los venezolanos son flojos. La mayoría de los venezolanos, específicamente los de clase muy baja, monetariamente hablando, se han acostumbrado a que todo se los dé el gobierno y tener todo fácil. Y no debe ser así. La vida jamás es fácil. Aparte de que el mismo gobierno intenta ese objetivo de volver a los venezolanos flojos. Como todo, existen dos tipos de personas, los que estudian, se preparan, comprendiendo que esta vida nada es fácil, ni mucho menos es gratis, con una excelente calidad de vida. Entonces aquí podemos ver que muchas de las personas realmente están de acuerdo con lo de el venezolano vivo, porque quiere tener las cosas sin realmente esforzarse demasiado. Aquí nos indican que esta característica mayormente es de las personas con bajos recursos, sin embargo, como mencioné antes, no se puede generalizar y cualquier persona realmente puede ser una persona viva. Vemos que realmente la mayoría de las personas indican que están en desacuerdo con esta afirmación. Dicen que los venezolanos no son flojos y aquí podemos ver la cantidad de personas que respondieron acá. 52 personas estuvieron en desacuerdo con la afirmación. 39 personas establecen que depende de la situación, el venezolano es flojo. Y 12 personas están de acuerdo con la afirmación, los venezolanos son flojos. Esto quiere decir que más de la mitad de las personas, la mayoría de las personas, o como diríamos en estadística, la moda, se encuentra indicando
que el venezolano realmente no es flojo, que esto depende de la situación de la persona y no como tal del gentilicio. Más bien, solo 12 personas indicaron que el venezolano es flojo y que lo generalizan. Entonces, aquí podemos notar que realmente no es que somos personas flojas, sino que nos generalizan como tal. Y tenemos que ver por qué, cuáles son las causas que nos dan a entender que todos los venezolanos, o que el venezolano, tiene como característica la flojera. Entonces, con estas respuestas, daría la reflexión de por qué somos flojos. ¿Por qué otras personas, o por qué en el internet, o por qué nos pintan de flojos si realmente nosotros nos consideramos trabajadores, con motivación, con muchas características que dan a denotar que queremos trabajar para un mejor futuro, tanto para nosotros como para nuestra familia. Bueno, esta sería toda la información que tenemos para darles. Gracias de verdad por estar con nosotros y ver toda la presentación. Bueno, si alguno de mis compañeros quiere añadir algo. Creo que estamos viendo que los venezolanos somos efectivamente una sociedad que más que un gentilicio, somos guerreros, somos personas que queremos luchar, que queremos seguir adelante y que nos estamos preparando, ya sea estudiando, como cualquiera de nosotros quienes estamos aquí, ya sea trabajando para salir adelante por esta sociedad y por la sociedad que también va a estar viniendo. Muchas gracias, muchachas, muchas gracias a todos por su atención. Esto ha sido nuestra inferencia acerca de los venezolanos somos flojos desde la atribución causal.